Bueno, evidentemente sumarme al pesar que yo creo que hoy día en general en nuestro país se tiene hacia una figura política que fue central en la historia política nuestra, por supuesto, de los últimos años y desde luego reconocer en Patricio Aylwin el hombre que fue capaz de posibilitar esa transición democrática que nos permitió dejar atrás los peores rasgos de la dictadura e iniciar esta democracia e iniciar lo que había que hacer, que era ir buscando esa verdad y esa justicia. Senadora, ¿qué recuerda usted de Patricio Aylwin como persona? ¿Tuvo la oportunidad de reunirse con él, trabajar también desde el punto de vista a nivel político? Mire, para mí es un tanto paradojal porque digamos, el expresidente Aylwin, que era en ese momento presidente del Partido de la Democracia Cristiana y senador, fue un acérrimo y decidido opositor al gobierno de mi padre, eso está claro. Y después, posteriormente, a partir del año 90, fue el total reencuentro. Yo guardo la imagen cuando fue a visitar, ya estaba elegido presidente, no había asumido, y fue a visitar a mi madre a su departamento, que había llegado hacía muy poco, después de un largo exilio en México. Y a partir de ahí, yo diría que la relación de él, particularmente con mi familia, pero sobre todo con mi madre, fue una relación muy cercana en cuanto a su gran y notable preocupación por saber si estaba bien, si necesitaba algo, cómo se sentía de vuelta en Chile. Nos ayudó mucho tratando de recuperar todas esas cosas que habían sido saqueadas y robadas en Tomás Moro. Tuvo incluso discusiones agrias que él mismo nos comentó con aquel entonces Pinochet, que se negaba y decía que había sido la plebe textual, así ocupó esas palabras Pinochet en su momento. Nos ayudó mucho y evidentemente que inolvidable finalmente el funeral que hicimos, no de Estado, pues un funeral oficial que hicimos donde él lo encabezó el año 90, el 4 de septiembre del 90, donde fue decisivo, diría yo, como la imagen del reencuentro de lo que eran fuerzas que habíamos sido más que adversarias y que posibilitó, yo creo que esta transición democrática de Chile y que posibilitó en definitiva fue la semilla de la concertación y lo que hoy día incluso ya ha pasado a ser nueva mayoría. O sea, el reencuentro entre fuerzas como los socialistas y los demócratas cristianos fue esencial y eso se reflejó, se simbolizó mucho a partir del funeral, el encuentro con la familia y bueno, anteriormente las bases que habían posibilitado generar esta semilla que fue en definitiva la concertación. Yo diría que básicamente fue el reencuentro de fuerzas políticas divididas y por eso digo para mí es paradojal, porque tengo la imagen antes del 73 como un gran opositor y posterior a partir del año 90. ¿Fueron sus características personales entonces las que permitieron quizá este reencuentro? O sea, si hubiese sido otra persona, ¿no hubiese sido el reencuentro de estas características? ¿No se hubiera podido? Yo creo que todos estábamos conscientes, ya por suerte habíamos empezado a dejar un poco atrás lo que era todavía las postrimerías de la Guerra Fría, del mundo, como todos sabemos, dividido y polarizado. Yo creo que todos empezamos a ser cada vez más conscientes a medida que la dictadura empezaba a mostrar su peor cara y las más atroces violaciones, nos empezamos a dar cuenta, creo que muchos, que la única posibilidad era unir las fuerzas, todas las fuerzas posibles de centro izquierda y todos aquellos demócratas que se opusieran a la dictadura. Pero creo que en el caso del expresidente Aylwin particularmente fue su gesto, diría yo, como de bastante, no sé si calificarlo humildad o gesto amistoso, por haber concurrido al departamento de mi madre, que venía recién llegando del largo exilio. Fue el inicio de esta relación que yo diría personal, en el cual él siempre manifestó un tremendo apoyo, preocupación, cariño. Yo creo que fue bien importante. Hay sentimientos encontrados en lo personal. O sea, yo me quedo con la figura, por supuesto, del expresidente Aylwin, que tanto le dio a este país y a la democracia, que fue quien abrió el espacio cuando por fin, por primera vez, se hablaba de las más atroces violaciones de derechos humanos. Creo que nadie de nosotros puede olvidar el gesto de Patricio Aylwin una vez que recibió el informe, su petición de perdón por las violaciones, por las víctimas, por los familiares, por la negación de la justicia. Ese es el Patricio Aylwin que creo que todos debemos recordar, el Patricio Aylwin que nos permitió a las fuerzas adversarias unirnos, el Patricio Aylwin que sembró lo que sería la concertación, que permitieron 4 gobiernos sucesivos y evidentemente una recuperación de la democracia que al inicio no fue fácil, pero que en definitiva fue cada vez, por supuesto, abriéndose ese espacio.